Dándose por vencida se arrepiente y responde que hizo lo que hizo, porque necesitaba dinero y lo siente por eso. Entonces Soo Yeon dice que mejor subirá el video a las redes. Yujin exclama estar realmente arrepentida y añade que espera que lo hayan entendido, y ya que se disculpó, no debe contarle a nadie más sobre esto. Soo Yeon suspira aliviada, y dice que sabe que el prota está ahí escuchando todo. Del otro lado de la puerta, el prota piensa que solo estaba ahí tratando de organizar sus pensamientos. Ella le dice que por favor entienda que incluso cuando todos le den la espalda, siempre habrá alguien que estará a su lado. A veces debe depender de esas personas y si no puede confiar en otros, puede intentar confiar en ella. El prota la agradece y responde que ahora sabe lo que debe hacer. Rato después lo vemos tocando la puerta de la oficina de Miang Seo-kan, quien lo invita a pasar, y al notar que se trata del prota, le cuestiona su presencia y si acaso vino a disculparse. Este responde que no vino por eso, más bien tiene algo que decirle. Miang responde que no tiene idea de lo que quiere decirle. Sin más el prota responde que acababa de escuchar todo de la señorita Yujin, entonces le cuestiona el por qué hizo eso. Miang muy nervioso trata de negarlo afirmando que no conoce a esa persona y ni siquiera pidió nada a nadie. El prota continúa diciendo que al menos debió ir a un lugar más lejos del hospital, ya que los vieron hablando muy amistosamente en el café frente al hospital. Miang agacha la cabeza y responde que, sí son conocidos, pero solo recomendó el hospital, porque se quejaba de un dolor en la espalda, eso era todo. Muy frustrado exclama si acaso el prota piensa contarle a su padre. El prota responde que ahora mismo Miang le parecía muy lamentable, añade que no se preocupe, ya que no dirá nada, lo mejor será que reflexione por él mismo. Enseguida se marchan no sin antes decir que estará esperando sus disculpas. Miang se encuentra muy furioso que maldice a nuestro prota, por haberle dicho que es muy lamentable. Entonces sonríe maliciosamente diciendo que no importa, ya que mejor será que le pida a Yujin que suba un nuevo video para acabar con el prota de una vez. Toma su teléfono, y se percata que, Yujin acababa de subir un nuevo video, alegrándose, pero al reproducir el video se queda petrificado, porque el video se trataba de una disculpa por el video anterior. Rápidamente le escribe a Yujin pidiendo explicación. Pero ella solo los mira para posteriormente bloquearlo. Vemos que se encuentra un tanto triste mientras piensa que el tratamiento fue realmente satisfactorio, en cuanto a su canal ahora ni siquiera será capaz de mostrar su cara. En otro lado se reúnen la abuela de Miang, con su padre. Este último pregunta el motivo de su visita tan repentino, ella responde que lo dice, como si su presencia fuera una molestia. El director se dice para sí, que ella cada vez que viene al hospital, hace un escándalo. La abuela dice que deben hablar del asunto principal, enseguida pregunta cómo estaba marchando la sala de tratamiento especial. Él responde que la sala de terapia especial marcha perfectamente, y no hace falta decir nada del director Lee Ji-heok y los terapeutas seleccionados por él, también están especializados en sus respectivos campos, tratando a los pacientes adecuadamente. La abuela pregunta si hay algún vacante en esa sala de tratamiento, ya que afirma conocer a un terapeuta muy competente que, según tiene entendido, acaba de regresar al país hace poco. El director pregunta si acaso está sugiriendo que consideren contratarlo. La abuela entonces con un tono de voz más alto responde, ¿qué pasaba con esa reacción? ¿Acaso él cree que la sugirió porque tenía alguna conexión con ella? Añade que esa persona es especial ya que es un graduado en Estados Unidos. El director responde que, incluso si planean contratarlo de manera especial, hay un proceso formal que deben seguir. La abuela un tanto enojada cuestiona, que como dueña de ese hospital acaso simplemente no puede contratar a alguien a su antojo. Él dice que cuando se rompe un principio, todo se derrumba, enseguida cuestiona, si acaso planea despedirlo y poner a alguien que le guste como director. La abuela piensa que su yerno es tan terco, y responde que acaso cree que está recomendando a ese terapeuta sin ningún fundamento. Añade que, es un terapeuta que trabajaba en Nueva York y regresó a Corea este año, además dice que, si hace eso, es porque se preocupa por su yerno. Ya que se ve fatal y no cree que eso sea solo por el trabajo, y en momentos como este, se necesitan aún más buenos empleados, de esa manera tanto como él y el hospital estarán más estables. El director responde que lo entiende, pero que primero decidirá si le hará una entrevista con el prota. La abuela se alegra respondiendo que eso debería ser suficiente. Entonces comenta que le parece que su yerno aprecia sinceramente al director Lee Ji-heok. Él responde que no puede negarlo, ya que la terapia del prota no solo trata el cuerpo, sino que parece que también aborda aspecto realmente importante. La abuela de Piolín responde que no hay necesidad de hacer algo más, ya que los terapeutas solo tienen que tratar el cuerpo.
mientras piensa que espera que esa persona pueda ser de ayuda para su Myung Seo Khan. Posteriormente se retira, advirtiendo al director, que envió al nuevo terapeuta al departamento de terapia especial para que lo observe, pide presentarlo a los demás empleados. En otra escena vemos al nuevo terapeuta ingresar a la sala de terapia especial. Sejin rápidamente pregunta el motivo de su visita. El tipo responde que por lo que ve aún no escucharon nada de él. Enseguida se presenta como Kang Han-soo, el nuevo terapeuta que se unirá al departamento de terapia especial, acaba de regresar de América y dice que la cultura coreana aún le resulta un poco extraña, así que espera contar con ellos para poder adaptarse. Entonces el prota recibe en su teléfono la hoja de vida de Kang Han-soo, graduado del departamento de fisioterapia de una universidad coreana, y después de aprobar el examen para ser fisioterapeuta registrado, trabajó en el Hospital de Rehabilitación Rusk, afiliado a la Universidad de Nueva York, antes de regresar. El prota piensa que su historial es muy impresionante y se pregunta cómo alguien como él se convirtió en un fisioterapeuta regular en el departamento de fisioterapia especial. Sejin pide una explicación sobre la presencia Han-soo. El prota sonríe y responde que la presencia de Han-soo se debe principalmente a la consideración de la dueña del hospital, y añade que necesitaban refuerzos en la sala de terapia especial y lamenta no haber informado de esa decisión de emergencia con anticipación. Han-soo con amabilidad le dice a Sejin, que desde ahora formarán parte del mismo equipo, espera contar con ella. Esta última asiente con cortesía. Han-soo se fija en Jeon-do y piensa que ese tipo no parece un terapeuta, la diferencia entre alguien tan perfecto como él, es abismal. Justo en ese momento Soo-yeon hace su ingreso. El tipo la reconoce de inmediato, al mismo que Soo-yeon que se pregunta qué hacía ese tipo en ese lugar. Entonces nos recuerda el pasado, específicamente hace 4 años en la recepción de bienvenida a los nuevos estudiantes de la Universidad de Corea. Han-soo, presentándose ante Soo-yeon, ya que ella recién estaba iniciando el curso y él ya estaba cursando la maestría, pasó 3 meses acosándola. Un día, se le declara, pero ella lo manda directamente a la friendzone, diciéndole que no estaba interesada en él desde el principio y que lo mejor sería que eliminara todo contacto con ella, ya que la gente lo malinterpretaría. Le pide que ni siquiera se moleste en responder el mensaje, dejándolo muy destrozado. Ahora, piensa que nunca la olvidó, ya que siempre estuvo sufriendo. Ahora que se volvieron a reencontrar, considera que fue una coincidencia y que fue el destino. Sujeta las manos de Soo-yeon, diciendo que no se vieron en mucho tiempo. Ella responde desviando la mirada. En ese momento, el protagonista comenta que entonces ellos se conocían. Han-soo responde que es una amiga que aprecia mucho, mientras que Soo-yeon, en voz baja, le dice que era un estudiante de posgrado que la acosaba. El protagonista sonríe y menciona que, desde ahora, deben adaptarse y trabajar juntos. Han-soo le dice a Soo-yeon que cuide bien de él. Entonces, se percata de algo y piensa que pensaba pasar todo el día al lado de la doctora Soo-yeon, pero dice que Don-sik ha estado charlando con los pacientes desde hace rato. Entonces le pregunta por qué le tomaba tanto tiempo hacer una terapia de reducción de peso sin gravedad y pide que mejor le dé la oportunidad de hacerlo. A continuación, pregunta a la paciente si se siente bien y ella responde afirmativamente. Don-sik trata de detenerlo, diciendo que debe construir una relación con el paciente. El rubio responde que su tarea como terapeuta era proceder con el tratamiento de acuerdo al diagnóstico médico y no tenía tiempo para tratar individualmente las situaciones de cada paciente. Don-sik responde que, si es así, los pacientes no recibirán un buen tratamiento. Han-soo dice que, sin embargo, si siguen ese camino y la terapia no avanza, y si el tratamiento se alarga, el hospital podría recibir más dinero. Entonces, el protagonista interviene diciendo que, en ese tipo de tratamiento, solo están involucrados el terapeuta y el hospital, sin tener en cuenta al paciente. Añade que la sala de terapia especial prioriza la completa recuperación del paciente, sin discriminar ni tratar de manera especial a los terapeutas. Quizá no sepa cómo fue su experiencia en América, pero ahora que es parte de la sala de terapia especial, le pide precaución en ese aspecto. Han-soo responde que, al parecer, el protagonista no entiende, pero en América hay una expresión muy conocida, no es asunto mío. El médico hace el diagnóstico y el terapeuta sigue el tratamiento de acuerdo con eso. Poco después, el protagonista se encuentra en su oficina,
pensando que lo que dijo An Soo no estaba mal, en realidad, fue más rápido y preciso que el Dr. Don-sik, y destaca su habilidad. Sin embargo, menciona que, si un terapeuta no escucha la historia del paciente, entonces no es diferente de una máquina. En ese momento, es interrumpido por alguien que toca la puerta. Vemos que se trata de Soo Yeon, que pide al protagonista hablar un momento. Ella inmediatamente aborda la conversación diciendo haber visto al protagonista muy pensativo y que se preocupó. Él responde que no puede engañarla fácilmente. Ella pregunta si todo es por el Dr. An Soo y comenta que no cree que él haya encontrado satisfacción como terapeuta, sino que más bien buscaba acumular experiencia. Le pide al protagonista que no se preocupe demasiado, ya que él es el director de la sala de terapia especial. En ese momento, vemos que An Soo la estaba espiando, y se entristece al pensar que Soo Yeon, después de pisotear sus sentimientos, ahora estaba coqueteando con el protagonista, exclamando que no perdonará al protagonista por eso. Entonces, Miang aparece por detrás, sorprendiéndolo. Inmediatamente se presenta con él y añade que vino después de escuchar la historia de su abuela. An Soo se levanta y responde que espera poder trabajar bien con él. En otra escena, nos dicen que, desde que el Dr. An Soo ingresó al hospital, ha pasado un tiempo considerable, destacando en todas las formas de tratamiento, y los pacientes parecían estar bastante satisfechos con él. Es verdaderamente un talento excepcional acorde a las especificaciones, pero el problema residía en su actitud. An Soo se encontraba distraído en su teléfono cuando el protagonista lo llama. Enseguida le pregunta si, al finalizar el tratamiento, podría ayudar al terapeuta Yeon-do. An Soo responde que, ¿por qué debería ayudarlo? ¿Acaso espera que comparta su experiencia acumulada en Nueva York sin obtener nada a cambio? Y lo peor de todo es que es un colega que ni siquiera está a su nivel. El protagonista insiste en que lo ayude. An Soo se niega rotundamente y añade que el crecimiento es algo que tiene que adquirirse por uno mismo. Sejin comenta que su actitud es realmente desagradable y Don-sik trata de animarlo. El protagonista piensa que incluso ya está rechazando mezclarse con sus compañeros de equipo y dice que ante situaciones como esa solo hay una opción. Cambiando de actitud, se dirige a sus colegas invitándolos a comer en el mismo restaurante de la última vez. Pero An Soo lo rechaza de inmediato y pasa a retirarse. El protagonista insiste en que vaya con ellos, ya que desde que inició nunca aceptó ir a comer con el grupo. Nos dicen que, con el tiempo, Kang An Soo se fue aislando de la sala de terapia especial, parecía que no podía adaptarse debido al bajo nivel de los demás terapeutas y, de alguna manera, parecía estar buscando la razón especialmente en la dirección del protagonista. Además, la terapeuta Sejin y In Yeon-do mejoraron mucho y agradecen la orientación del protagonista. Este último responde que si crecieron, fue por ellos mismos. Un rato después, el protagonista piensa que subió de nivel en el sistema gracias a muchos pacientes y se alegra por ello. Cuando, repentinamente, la puerta de la sala se abre con un gran ruido. An Soo se encuentra en la puerta, muy agitado, instando al protagonista a hablar con él. Inmediatamente dice que solía tratar con la élite del Upper East Side de Nueva York y, por eso, cree que debería tratar casos más difíciles, y no entiende por qué debería tratar a una abuelita encorvada como el carbón. El protagonista reflexiona que subió de nivel gracias al Dr. An Soo, que no quiere tratar ese tipo de pacientes. En ese momento, el sistema emite una nueva misión, donde debería estar yo, y el objetivo de la misión es restaurar el rango de movimiento de la articulación de la rodilla al menos a 120 grados. La recompensa será una oferta sorprendente. El protagonista reflexiona sobre la misión. Luego responde al Dr. An Soo, preguntándole hasta cuándo seguirá confiándole pacientes, o si para él es beneficioso hacer eso. An Soo, muy nervioso, piensa que el estudio en una prestigiosa universidad de los Estados Unidos le dio una perspectiva diferente. Responde con una sonrisa maliciosa que, al parecer, el protagonista se centra principalmente en dar masajes. Este responde que no solo hace masajes, pero que haría lo que fuera necesario para el tratamiento. An Soo cuestiona que desde cuando este hospital se volvió una sala de masajes de barrio, ya que, además de los masajes, hay varias formas de tratamiento, por ejemplo, cosas como el hielo. El protagonista se toma la cara y responde que no lo sabía, pero que simplemente pensó que la presión era más efectiva que el hielo.
Anso comenta que el tratamiento del protagonista solo degradó el nivel de la sala especializada. El protagonista responde que está abierto a discutir sobre tratamientos en cualquier momento y cree que ese tipo de discusiones mutuas ayudan a progresar. Sin embargo, decir que la presión afecta negativamente al nivel de la sala es difícil de entender, ya que los masajes también son una forma legítima de fisioterapia. El masaje, derivado del término latino masa, que significa tocar, acariciar, amasar, es básicamente un método de tratamiento que estimula los músculos y las respuestas biológicas a través de estímulos físicos. Es un tratamiento probado y comprobado en todo el mundo, no solo en la antigua Roma, y despreciar un tratamiento simplemente por su simplicidad no es algo que un fisioterapeuta debería hacer. En el proceso de tratamiento, no hay métodos con un nivel alto o bajo. Finalmente, cuestiona al Dr. Anso cuál es su filosofía de tratamiento y si acaso es diferente a la suya. Le advierte que asumirá el caso de la abuelita y espera que en el futuro, el Dr. Anso no evite a los pacientes ni los métodos de tratamiento debido a la percepción de que son de bajo nivel. Anso, avergonzado y humillado, solo agacha la cabeza y se marcha del lugar derramando lágrimas a su paso. El protagonista se queda sentado mientras revisa el historial de la abuelita, que menciona que ha sufrido daño en el cartílago de la rodilla debido a la artrosis degenerativa y ha tenido cirugía recientemente. El objetivo de la misión es recuperar el rango de movimiento de la articulación al menos a 120 grados. El protagonista piensa que esa misión es casi imposible dado el estado de la abuela, pero la recompensa de la misión hace que se lo piense un poco. Al día siguiente, ingresa la anciana en silla de ruedas, acompañada por su hija. El protagonista la saluda de inmediato y pregunta si es su nueva paciente, a lo que la hija de la anciana se presenta y asiente amablemente, diciendo que confía en su tratamiento. En ese momento, la anciana interrumpe un tanto molesta, mencionando que se encuentra bien y no debería estar en ese lugar, e insta a su hija a llevarla de regreso a casa. La hija la regaña diciendo que no puede regresar a casa hasta que haya recibido el tratamiento. La anciana, muy enfurecida, responde que cómo se atreve a contradecirla y exige ser llevada de inmediato a su casa, demostrando que está muy bien. Enseguida se pone de pie, pero cae tan rápido como se paró. La hija cuestiona el actuar, a lo que la anciana dice que simplemente se cayó. La hija se disculpa con el protagonista y añade que pagará todo lo que su madre acaba de romper. El protagonista reflexiona que nuevamente tiene que tratar a un paciente con un carácter especial. La hija insta a su madre a simplemente recibir el tratamiento tranquilamente. La anciana responde que solo basta con que pueda levantar su cuerpo lo suficiente y que no debería insistir tanto. Añade que ya pasó por eso antes y solo necesita ponerse compresas y descansar bien, creyendo que eso la curará. Por lo tanto, no era necesario venir al hospital. El protagonista interviene tratando de calmar las aguas, diciendo que no se preocupe demasiado. De todos modos, hoy era su primer día y solo revisará su estado. La anciana responde que todos los médicos que la examinaron dijeron lo mismo, solo prolongan y hacen que gaste su dinero. Entonces, el protagonista se pone a su altura y, muy amablemente, le pide cooperar con su tratamiento. Le pide que se ponga de pie y flexione la pierna. Enseguida, el protagonista se percata de que el rango de movimiento ni siquiera alcanza los 90 grados. Le dice a la anciana que, por lo general, las personas que han tenido una cirugía de reemplazo articular muestran cerca de 100 grados después de aproximadamente 4 semanas. La anciana, preocupada, pregunta qué quiere decir con eso. El doctor responde que no se preocupe demasiado, ya que su fuerza muscular es bastante buena, así que parece que se beneficiará mucho al hacer ejercicios activos. A continuación, pasan a evaluar el ángulo. El protagonista invita a la anciana a levantar la pierna izquierda primero y flexionar la rodilla, ayudándola a realizarlo poco a poco con calma. El protagonista nota que el ángulo ha mejorado, pero que aún no es suficiente como él quiere. Pensando en cómo lograr los resultados que desea, se le ocurre una idea. Muy contento con su idea, trae un palo de esgrima que tenía en la sala, se lo entrega a la anciana y le instruye que intente sostener el palo y se imagine participando en un verdadero combate de esgrima. Debe imaginarse que el palo es una espada de esgrima y realizar un movimiento de estocada como si estuviera atacando. La anciana duda que eso pueda mejorar su condición. El protagonista explica que cuando golpeas un balón de fútbol con ambas manos pegadas al cuerpo, no puedes patearlo muy lejos. Pero cuando acompañas el movimiento del brazo, puedes golpear más lejos. Entonces, vemos a la anciana, cual experta en esgrima, realizando movimientos sorprendentes. La hija y la misma anciana quedan sorprendidas y la anciana se muestra muy emocionada.
El protagonista da por terminado el tratamiento por ese día. La anciana, muy contenta, piensa que con eso ahora sí podrá recuperarse rápidamente. Nos dicen que ya ha pasado una semana desde aquel día. El protagonista felicita a la anciana por el esfuerzo que está dedicando al tratamiento y gracias a eso, la amplitud de movimiento de su articulación ha mejorado con el tiempo. La anciana encara al protagonista, diciendo que siempre dice lo mismo y, a pesar de eso, sigue en el hospital. El doctor responde que una vez que la rodilla pueda doblarse completamente, no necesitará venir más al hospital. El protagonista entiende que la anciana esté ansiosa por el asunto de la competición, pero el tratamiento sigue un procedimiento. La anciana se sorprende y pregunta cómo supo que estaba ansiosa por el asunto de la competición. El doctor responde que, durante el tratamiento, se percató de que los músculos de su pierna estaban bastante desarrollados. Además, la dura piel en sus manos parece haberse formado por sostener algo durante mucho tiempo, tal vez trabajando, y la canción que escuchó y que ella tarareaba antes era el sonido de los campos de sal, una canción de trabajo de los campos de sal. La anciana sonríe alegremente y dice que es por eso que debe darle el alta de una vez. El protagonista le advierte que, aún así, no puede doblar y estirar completamente la rodilla. La anciana, testaruda, responde que eso no importa mientras pueda caminar sin problemas. Justo en ese momento, ingresa la hija, llamándole la atención por estar hablando de la competición y añade que eso no debe ser tan importante como poder caminar. Pero la hija termina accediendo y menciona que pidió el alta para que se vaya a los campos de sal, ya que de todos modos ella no estará tranquila. En ese instante, Mian ingresa repentinamente preguntando por el estado de la anciana. La anciana responde que ha mejorado bastante, ya que el doctor a cargo es muy competente. Mian, pensando enojado, se pregunta cómo es posible que el protagonista haga bien su trabajo. Luego menciona que vino a verificar algo. Algo le parece extraño. El protagonista interviene rápidamente preguntando qué le parece extraño. Mian cuestiona cómo es posible que el grado de movimiento de un paciente después de una cirugía de rodillas sea tan bueno. Añade que si se hubiera medicado correctamente, sería difícil obtener estos resultados. El protagonista responde que, normalmente, no se esperaría tal fuerza, por lo que cree que el caso de la anciana debe considerarse un caso especial, ya que su fuerza muscular es excepcionalmente buena. Mian, muy arrogante, responde que cualquier médico sabría eso, además, es él quien conoce mejor al paciente. La anciana interviene, diciendo que si Mian afirma conocerla lo suficiente como para darse cuenta de que sus músculos eran fuertes o débiles, entonces él debería recordar que, así como ella, alguien que ha empujado los puerros en el campo de sal durante toda su vida, la única persona aparte de ella que sabe dónde le duele es el Dr. Lee Ji-heok, quien la trató todos los días. La tensión es palpable. Mian piensa, muy enojado, que debe soportarlo ya que está frente a un paciente. Enseguida responde que revisará los datos del paciente de nuevo. La anciana, enojada, comenta que se marcha dejándola con la palabra en la boca. Mientras tanto, el protagonista reflexiona que Mian y An-soo son iguales, no intentan relacionarse con los pacientes, solo se mueven según se les dice, como si fueran marionetas. Por eso, el protagonista decide que seguirá su propia terapia física. Justo en ese instante, sus pensamientos se ven interrumpidos por la llamada del director del hospital. Un rato después, vemos al protagonista de pie frente al director, quien le dice que supone que ya sabe por qué lo llamó. El protagonista, un tanto nervioso, piensa que seguramente lo ha llamado por lo ocurrido con su hijo. El director, muy serio, le entrega un informe y le dice que la sala de terapia especial lleva abierta 1 año y 3 meses, y que en ese informe está la cantidad de ganancias obtenidas en este mes. Con una sonrisa en el rostro, añade que las ganancias de la sala de terapia especial alcanzaron la mitad de las ganancias de la sala de rehabilitación en general. El protagonista suspira aliviado. El director continúa, diciendo que la sala de rehabilitación solo tiene capacidad para 40 personas, así que el hecho de que 6 personas de la sala de terapia especial estén atendiendo a más de 20 personas es realmente sorprendente. El protagonista, muy contento, piensa que ya se había dado cuenta de que las ganancias habían aumentado en el último año,
pero al confirmarlo con cifras reales, ni siquiera puede creerlo. El director nota que el protagonista aún no lo ha asimilado y le dice que está orgulloso de él, ya que todo es gracias a él y al Dr. Ansoo. Debido a ello, la reputación de la sala de terapia especial está creciendo cada día más. Luego, pregunta cómo le está yendo al Dr. Ansoo, mencionando que se preocupaba de que no pudiera adaptarse, pero que le parece todo lo contrario. El protagonista responde de mala gana que Ansoo lo está haciendo bien y que es muy competente. En ese momento, al director le llega un mensaje de texto. Se disculpa de inmediato y responde que se trata de la novia de su hijo, quien tiene un carácter muy fuerte. El protagonista piensa que acaso se refería a su exnovia. El director aclara que es una amiga que su madre les presentó, y añade que la chica no ha estado en Corea mucho tiempo después de terminar sus estudios en el extranjero. Entonces, el protagonista piensa que definitivamente es otra chica y no su exnovia. El director saca al protagonista de sus pensamientos, diciendo que la conversación se ha desviado. La razón por la que lo llamó es para otro asunto. Entonces le entrega un sobre y le dice que lo piense como una recompensa por liderar bien la sala de terapia especial. Dentro del sobre encontrará 3 vales para chequeos de salud que puede compartir con su familia. El protagonista agradece y dice que los usará sabiamente. En otro lugar, un auto se desplaza a gran velocidad. En su interior, vemos a Myung Seo-kan acompañado por la exnovia del protagonista. Ella le pregunta si regresará de inmediato al hospital. Myung responde que sí, ya que tiene cosas pendientes, por lo que debe ir directamente al hospital, así que ella tendrá que llegar por su cuenta. Ella reflexiona que, al principio, cuando comenzaron a salir, no era así. Con el tiempo se volvieron descuidados el uno con el otro, incluso cuando salían en citas, era solo ir al cine o a comer, y eso era todo. Entonces se pregunta si su relación ha llegado a un punto en el que todo se vuelve monótono. Pero en cualquier caso, deberían tomarse el tiempo para hablar sobre su relación. En ese momento, casi chocan. La chica se asusta y, muy enojada, cuestiona su forma de conducir. Myung responde que solo estaba tratando de entrar en el carril para tomar la siguiente calle y se sorprende de que se haya enojado por eso. Ella piensa que no debió haberse enojado por algo tan trivial y recuerda una situación similar cuando aún era novia del protagonista. Entonces se pregunta por qué está pensando en eso ahora. En ese momento, se percata de un labial en la guantera del auto. Lo coge y le pregunta a su novio qué es eso. Myung responde inmediatamente que el labial debe ser de su abuela, dice que la llevó hace poco y debió haberse olvidado ahí. La novia, que no se cree esa explicación, pregunta si está seguro de que es de su abuela o si le pertenece a otra mujer. Hyun aprieta los dientes mientras Myung trata de excusarse con el cuento de su abuela. Ella termina diciendo que ya no puede soportarlo más y se baja del auto maldiciéndolo. Mientras camina con lágrimas en los ojos, por azares del destino, se choca con el protagonista. Ella se disculpa rápidamente. Ambos se reconocen, pero ella da un paso adelante diciendo que no diga nada y que lo mejor será que cada uno siga por su camino, después de todo, ya no eran nada. El protagonista, como siempre, de buena gente, responde que lamenta que las cosas hayan llegado a ese punto, pero no es como si fueran completamente desconocidos. Luego le ofrece su ayuda. Ella, muy enojada, cuestiona por qué le ofrece ayuda si nadie se la pidió, y añade que por esa actitud del protagonista ella se cansó. Aunque pasaron 10 años juntos, no siempre fueron felices, y esa fue la razón por la que terminó la relación. Se muestra un flashback del pasado, cuando todo era color de rosa. Se ve a la pareja abriendo su propio negocio y la felicidad palpable en ese momento. Sin embargo, después de 3 meses sin clientes, la novia sugiere cerrar el negocio, pero el protagonista se niega, diciendo que le gusta el lugar. Hasta ese momento, su relación marchaba bien, pero poco después terminó. Volviendo al presente, ella se encuentra reclamando al protagonista por ser tan terco con el negocio que abrió sin importarle las personas a su alrededor, además de no escucharla a ella. Añade que la amabilidad por sí sola no es suficiente para este mundo y que el protagonista no conoce todo. El protagonista reflexiona sobre cómo habría sido el resultado si hubiera sido más competente y hubiera tomado en cuenta los consejos de su novia. Hyun dice que, al parecer, el protagonista se encuentra mejor ahora, además de acumular muchas experiencias en el hospital.
Enseguida trata de marcharse, advirtiendo que ella es una mala persona, y por eso no debe compadecerse, ya que sus lágrimas actuales son el resultado de sus propias elecciones. El lugar donde está el protagonista y las personas a su alrededor son el resultado del camino que eligió, a diferencia de cuando abrió el negocio por el incentivo de la gente. Le aconseja que esta vez lo haga como quiera y vaya hasta el final como lo desea. El protagonista se queda pensando en lo que dijo Hyun y dice que es exactamente como ella dijo. Antes, se dejaba llevar por lo que decía la gente y no consideraba escuchar las opiniones de las personas a su alrededor. Sin embargo, al pasar el tiempo con varios pacientes, siente que ha crecido mucho. Entonces, se motiva a sí mismo. Un rato después, lo vemos en su oficina, muy pensativo. Sus compañeros aparecen preguntándose el motivo de la llamada a una reunión repentina del protagonista. An-soo insta al protagonista a ir directamente al grano. El protagonista comienza diciendo que la sala de terapia especial opera exclusivamente con reservas del Hospital Miang y pregunta si es correcto lo que dice. Claro, aquí está el texto corregido. In-jeon asiente y dice que mayormente se enfoca en los VIPs del hospital. El protagonista añade que, dado que es una sala de terapia especial, cree que es un entorno en el que pueden centrarse en cada paciente, un espacio para escuchar a los pacientes y entender lo que realmente necesitan. Lo que quiere es llevar la sala de terapia especial en esa dirección. So Yeon se emociona por las palabras del protagonista, mientras que An-soo piensa que, al parecer, el protagonista quiere ser el centro de atención esta vez. Entonces, el protagonista menciona el ejemplo de la anciana que, a pesar de estar enferma, siempre quiere seguir trabajando, y pregunta, ¿qué creen que significa para la anciana los campos de sal? A continuación, añade que irán a ayudar con los campos de sal el fin de semana, y un silencio invade la sala. El protagonista aclara que son libres de acompañarlo, ya que solo está buscando a alguien para que vaya con él porque no tiene coche. An-soo, muy preocupado, piensa que el protagonista está completamente loco y se pregunta, ¿quién en su sano juicio caminaría hacia el infierno en un día tan caluroso? Mientras cuestiona la decisión del protagonista, es interrumpido por Soo Yeon, quien se ofrece a acompañar al protagonista, excusándose en que los campos de sal tienen muchos beneficios, como ayudar a los pacientes, además de comer sushi cerca del mar. Los demás se animan entusiasmados. Sejin pregunta a An-soo qué piensa él. Este sale corriendo sin decir absolutamente nada. Luego lo vemos caminando por los pasillos entre lágrimas, mientras piensa en la decisión de Soo Yeon de acompañar al protagonista, echándole la culpa. Se lamenta de cómo era posible que ella desperdiciara un valioso fin de semana trabajando en los campos de sal. Mientras tanto, el protagonista y compañía planeaban, cuando son interrumpidos por el jefe, quien hace su entrada muy entusiasmado. A continuación, el protagonista pregunta el motivo de su visita. El jefe responde que pasaba por allí y decidió echar un vistazo, preguntando qué estaban haciendo reunidos. El protagonista termina explicándole el motivo, y al jefe le gusta la idea y pide ir con ellos con entusiasmo. El protagonista responde que será un placer para ellos y le agradece. El jefe, además, se ofrece a llevar a alguien más que es muy bueno en el campo, y se marcha del lugar. El protagonista y compañía también se despiden. El protagonista se queda reflexionando sobre las decisiones que está tomando, pero se automotiva y dice que seguirá adelante. En otra escena, vemos el auto en el que se trasladan nuestros amigos detenerse en un lugar. Al bajarse, el protagonista se sorprende. Soo Yeon le pide que eche un vistazo a los campos de sal, comparándolos con un campo de nieve. En ese momento, llegan sus demás compañeros saludando muy contentos. Entonces, el protagonista pregunta por el jefe, a lo que Sejin responde que el jefe mencionó antes que iba a traer a alguien más. En ese momento, un coche negro se detiene frente a ellos, y desde ese coche baja el jefe, saludando al protagonista muy alegre. La acompañante baja del coche muy enojada, diciéndole al jefe que lo iba a llevar al mar. Este último responde que la sal de mar también es parte del mar. La acompañante, muy desanimada, menciona que hará todo lo posible por ayudar. Soo Yeon la agradece. El protagonista se pregunta cómo harán el trabajo en los campos de sal. Entonces llama a alguien para que les explique el trabajo, del otro lado de la línea afirman estar ocupados, pero que enviaron a su tío para que les ayude y que ya debería estar llegando al lugar. Justo en ese momento llega el tío, preguntando si ellos son los terapeutas que vinieron a ayudar. A continuación, explica que se necesita un proceso de trabajo de más de 20 días para producir sal de 1000 días.
Nos explican que la sal de 1000 días se refiere a un proceso especial de producción de sal en una granja de sal. Durante este proceso, la sal se cosecha y se deja reposar en almacenes durante aproximadamente 1000 días. Se envía agua del depósito de almacenamiento de agua de mar al evaporador. Cuando se concentra el agua de mar en el evaporador para hacer agua salada, se sigue concentrando hasta que la concentración de sal en el cristalizador alcanza más de 25 grados, y cuando se completa la tarea de recolección de sal en el borde de la granja de sal utilizando el hangají, es solo sal creada por el mar, el viento y la luz del sol. Sal natural hecha por la naturaleza, llamada sal de 1000 días. Horas de trabajo en el campo muestran la fatiga de nuestros amigos, que claramente no están acostumbrados al arduo trabajo, ya que para este tipo de labor se requiere una gran cantidad de esfuerzo humano. Cuando todos parecían rendirse, la acompañante del jefe les incentiva a seguir, ya que cree que con esa actitud no podrán competir contra el equipo de rehabilitación del Departamento 3. Rápidamente, Sejin comenta que la anciana seguía haciendo este trabajo a pesar de su mal estado de salud. Más tarde, mientras algunos están muy agotados, las chicas conversan amenamente mientras beben. En ese momento, ingresa la hija de la anciana, argumentando que entiende que ellos están haciendo todo por mejorar el tratamiento, pero les advierte que el trabajo en la granja no es nada fácil. A continuación, compara al protagonista con su madre, ya que cree que ambos son difíciles de entender. El protagonista responde que probablemente la anciana pasó toda su vida en esa granja de sal. Luego trata de explicarle a la hija de la anciana, diciendo que para otros puede parecer simplemente terquedad. Sin embargo, en esa granja de sal, la vida de la anciana está impregnada con una familia y recuerdos como tesoros. La hija de la anciana lo entiende y comenta que nunca lo había visto de esa manera. Se alegra por la forma en que el protagonista trata a sus pacientes, y siente que ha recibido algo más que el tratamiento para la parte adolorida. Por último, agradece al protagonista y menciona que en el futuro lo apoyará y espera que él lo trate si en algún momento necesita tratamiento. Mientras el protagonista observa las estrellas reflexionando sobre su decisión de seguir su propio camino, es interrumpido por Soo Yeon, quien se acerca a él, preguntando qué hacía fuera aislado del grupo, si todos se estaban divirtiendo. De fondo, vemos que efectivamente el resto del equipo se estaba divirtiendo jugando algunos juegos. Ella le pregunta si el protagonista no va a jugar con ellos. Él responde que nunca ha sido bueno con los juegos de bebida, aparte de eso, había algo en lo que estaba pensando. Entonces le cuenta lo sucedido unos días atrás, cuando se encontró con Miang, quien criticaba su forma de tratar a sus pacientes. Miang le dijo que el protagonista siempre fue muy desagradable, y ahora que estaba decidido a ir a la granja de sal, en tono burlón le aconsejó quedarse allí para siempre. El protagonista responde que esa decisión la tomó para comprender al paciente. Miang responde que su forma de ser siempre le ha parecido desagradable. Además, según Miang, el protagonista siempre finge ser bueno para monopolizar las ganancias para sí mismo. Nuestro protagonista responde que está muy equivocado, ya que él siempre hace lo mejor para el paciente en la medida de lo posible. Mian continúa acusándolo de muchas formas, mientras el protagonista no sabía cómo reaccionar ante tales palabras. Entonces, el protagonista le dice a Soo Yeon que lo que más le enfadó no fue la actitud arrogante del brillante médico que menospreciaba las circunstancias de los pacientes ni sus insultos que pisoteaban su voluntad. Dice que se enojó consigo mismo por no poder refutar nada mientras escuchaba esas palabras. En ese momento, sus manos son tomadas por las de Soo Yeon, y el protagonista se pone muy nervioso por este suceso. Soo Yeon responde que cuando uno está preocupado, no hay nada mejor que dar un paseo nocturno para despejar la mente. A continuación, arrastra al protagonista hacia la salida, instándolo a seguirla. Unos momentos después, vemos a esta pareja caminando por la playa. Al tomar asiento, el protagonista responde a su interrogante, diciéndole que no tenía confianza plena en su tratamiento. Aunque cree que está trabajando por el bien del paciente, a veces siente ansiedad de que su tratamiento se incline hacia un lado u otro. Sin embargo, rápidamente se disculpa por sacar un tema tan complicado. Ella mira al cielo y responde que, cuando tiene preocupaciones, suele desahogarse mirando las estrellas.
Después de eso, su corazón se siente aliviado y le permite descansar bien. El protagonista piensa que, por más que lo intente, el mundo no cambiará, lo sabe muy bien. El mundo seguirá lleno de malicia y prejuicios, y las personas usarán la inferioridad y la envidia como fuerza motriz para hacer el mal. Pero aún así, cree que al final de todas esas dudas, está seguro de que encontrará algo. Soo Yeon se sonroja al notar que se había acercado demasiado, y se preguntaba qué hacer. Rápidamente, el protagonista, aprovechando el momento, le roba un beso, que enseguida es correspondido. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¡Lo logró! ¿Lo logré? ¡Lo logró! Lo logró, señor. ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Muy cerca el jefe y su esposa, observaban el bello momento, y se alegraban por el protagonista. Un nuevo día en el hospital muestra a la anciana llegando muy temprano, quejándose de por qué la habían citado tan temprano, ya que tenía que ver el programa matutino. La hija responde que podría ver la repetición del programa más tarde, ya que los doctores le dijeron que querían que la trajera lo más temprano posible para examinarla. La anciana comenta que los doctores actúan de manera extraña y añade que nunca había oído hablar de un doctor que quisiera ver a un paciente tan pronto. En ese momento, el ambiente se inunda con un fuerte olor a sal, sorprendiéndola. A continuación, se nos cuenta que, desde un principio, la anciana fue muy determinante con su decisión de quedarse a trabajar en las granjas de sal, a pesar de las críticas de la gente que la rodeaba. Ella se alegra por esa decisión, porque, según ella, era su pasión por los cultivos de sal lo que la hizo vivir momentos inolvidables. La anciana se da cuenta de que su hija y el protagonista fueron a la granja de sal. Ella pregunta muy contenta a su madre si le encantó ese detalle. La anciana asiente muy feliz. El protagonista suspira aliviado, mientras reflexiona y se automotiva para confiar en sí mismo. En ese momento, Soo Yeon deja caer unos documentos, y ambos se miran rápidamente, recordando el beso que se dieron. Soo Yeon se sonroja inmediatamente y se disculpa. El protagonista, también sonrojado, responde que no era nada, desviando la mirada y pensando que ahora no puede mirarla a los ojos. Ella se lamenta por lo sucedido y se pregunta qué pasará de ahora en adelante, que se supone que son ahora. El protagonista piensa que no tuvo tiempo de volver al hospital después de aquel suceso, por lo que aún no había hablado de estos temas con ella. La hija de la anciana pregunta qué está pasando, ya que sus caras parecen tomates. El protagonista, desviando la atención, responde que no era nada, solo que el aire acondicionado no estaba funcionando muy bien. La anciana, con su experiencia, se da cuenta del suceso. Entonces, la hija le dice al protagonista que quería decirle algo. El protagonista le insta a continuar. Ella responde que tiene un regalo preparado para él.